segundito. Ahora sí, por la Ley de Protección de Datos y Manejo de la Información, vamos a dar inicio a la grabación de la sesión. ¿Listo? Por favor, me autorizan. Bien, Andrés David, ya me hizo el guiñito. Zaida, Richie, listo, perfecto. En este orden de ideas, vamos acá, voy a compartir pantalla. Hoy vamos a trabajar en dos evidencias, las últimas dos evidencias de la transversal de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo, y son las que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces acá, buscamos rápidamente, voy a buscar mapa, las dos actividades que vamos a trabajar, una de ellas es plantear acciones para orientar al equipo de trabajo en los planes o programas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo, y la segunda es plantear propuestas para favorecer la cultura ambiental responsable, el desarrollo sustentable y el autocuidado. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? ¿Qué es lo que buscamos con esto? Identificar primero qué es lo que hay que hacer. ¿Basado en qué? En la legislación. En la legislación que existe en medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Lo primero que vamos a hacer es eso, entender de acuerdo qué existe en legislación en medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. Para ello, acá en nuestro programa de formación en Sayuna, en la actividad de proyecto 6, material de formación, tenemos el documento Legislación en Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, que yo ya lo tengo acá abierto. Este documento como tal, si me lo deja abrir, este documento como tal está dividido en tres partes. La primera parte está relacionada en términos generales de la legislación, luego de entender qué legislación o cómo está la legislación en seguridad y salud en el trabajo y luego en ambiental. Vamos a proceder a ver herramientas para la gestión de la SST, o sea, planes, programas, acciones, y al final, planes, programas, acciones relacionadas con la gestión del medio ambiente. Con ellos, si yo vengo acá a la guía, vamos a elaborar, porque la evidencia, primera evidencia que vamos a trabajar el día de hoy, nos dice que vamos a trabajar sobre un mapa mental respecto a los mapas frente a los planes, acciones establecidos, esa palabra es muy importante, no hay que inventar, no hay que hacer nada adicional, sino lo que ya está establecido en medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a ver como tal en el documento. Y para la otra evidencia es, venga, ya entendimos qué es lo que ya está establecido. Ya sabemos qué es lo que las empresas normalmente deben hacer y ojalá no solo las empresas, sino en nuestros hogares. Pero ahora lo que vamos a hacer a través de un video expositivo, porque un video transmite la información, es una herramienta, una evidencia de transferencia de conocimiento, en donde lo que buscamos es que propongamos 10 oportunidades de mejora frente al medio ambiente, seguridad y salud del trabajo. ¿Listo? De algo que necesitamos o podemos mejorar, o de los problemas que podamos tener en un escenario en específico, pero ya lo vamos a ver ahorita al final de la sesión. ¿Listo? Entonces, para ello vamos a leer, vamos a empezar a revisar el documento de legislación de medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. Listo. Ahí me disculpan un poquito. Listo. La legislación en materia de prevención de riesgos laborales y tanto en la gestión ambiental está enmarcada en algo que se llama la pirámide keynesiana. ¿Qué es la pirámide keynesiana? Es una gráfica representativa del sistema jurídico escalonado y en donde representa pues toda la normatividad legal que existe en nuestro país. Entonces, donde tenemos la Constitución Nacional de 1991 en la cúspide, la norma de normas, no hay nada por encima de ella. En el segundo eslabón o escalón están las leyes, en el tercero están los decretos, en el cuarto están las resoluciones y en el quinto están las circulares, mandatos, acuerdos, entre otros. Ahora, ¿qué es cada una de ellas? Entonces, la Constitución Política Nacional nos dice que es la norma de normas, por lo que se encuentra en la cúspide de la pirámide. En la norma de normas es que por encima de ella no debe haber ninguna ley, ningún decreto, ninguna resolución.
ni el presidente de otros países, no. La constitución política es la Biblia para nosotros. ¿Listo? En Colombia. Debajo de ellas están las leyes. Las leyes son normas o reglas que nos dicen cuál es la forma en que debemos comportarnos o actuar en la sociedad. Las leyes nos dicen lo que es permitido y lo que está prohibido hacer en Colombia. El decreto, bueno, las leyes son dictaminadas, firmadas o no ejecutadas, sino dictaminadas o propuestas o firmadas, aprobadas por el Congreso de la República, Senado y Cámara de Representantes. Tenemos los decretos. Los decretos son actos administrativos expedidos en la mayoría de ocasiones en situación de urgente necesidad, dado por el Poder Ejecutivo. ¿Cuál es el Poder Ejecutivo? El Gobierno Nacional, presidente y sus ministerios. Y generalmente poseen un contenido normativo reglamentario, por lo que el rango es jerárquicamente inferior al de las leyes. Tenemos en el cuarto escalón las resoluciones, que son de carácter general, obligatorio y permanente. Sirve para reforzar las leyes en el sentido en que se dictan para que se cumpla lo establecido en estas. O sea, aquí nos van a decir es el cómo vamos a desarrollar lo que nos dijeron acá en la ley. La resolución tiene un grado de flexibilidad, oportunidad de información que la ley no puede tener y en este sentido se complementa. Y las circulares, algo más de nivel local, son expedidas por los gobiernos locales, departamentales y demás. Son avisos dirigidos a personas o instituciones para dar conocimiento a alguna determinación relacionada con la acción gubernamental. Ahora a continuación, lo que vamos a ver es una especie de línea del tiempo. En esta especie de línea del tiempo, ¿por qué? Vamos a tener primero un pequeño errorcito, pero aquí empezamos con el 1991 y nos devolvemos al 1950. Ese es el pequeño errorcito que tenemos ahí. Pero entonces, en este orden de ideas, ¿por qué se habla de primero la Constitución? Porque, como decimos, en la norma de normas no puede haber nada por encima de ello. Entonces, la Constitución Política de 1991 establece el derecho y la protección al trabajo y las bases de la salud ocupacional. Hoy en día, seguridad y salud en el trabajo. Nos volvemos unos añitos antes, 1950, donde nace la ley laboral actualmente, muchos lo conocen como el Código Sustantivo del Trabajo, donde se establecen las obligaciones del patrono y se empezó a hablar o a trabajar frente a la prevención de accidentes de trabajo, enfermedad laboral. En la ley novena del 79, bueno, en el 79 nace la ley novena, llamada el Código Sanitario Nacional, y la resolución 2400, en la cual se determinó o se produjo el Estatuto de Higiene y Seguridad Industrial. Para muchos de los que trabajamos y estudiamos de lleno la seguridad y salud en el trabajo, estos dos documentos vienen siendo las Biblias, lo primero que se escribió específicamente para seguridad y salud en el trabajo. Luego, en el año 84, 5 años después, en el decreto 614, se determinan las bases para organizar y administrar la salud ocupacional en el país. Estas eran unas bases, pero que igual no se implementó de la mejor manera porque solamente era como enfocada a las empresas de gran tamaño. En el año 1986, la resolución 2013 crea el Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo, en su momento COPASO, el Comité Paritario de Salud Ocupacional, y este comité tiene una función de velar por el cumplimiento o hacer seguimiento y control a todo lo determinado en seguridad y salud del trabajo dentro de una empresa. El comité lo conforman personas y se dice paritario porque tiene el mismo número de representantes tanto de los trabajadores elegidos popularmente por elección popular y mismo número de representantes del empleador o empresa asignados por el representante legal. Y ellos son los que deben velar porque haya o existan y funcionen las actividades y planes de trabajo en seguridad y salud del trabajo en la empresa. ¿Esta resolución está vigente? Sí, está vigente aún y funciona. Ahora, aquí para tenerlo en cuenta, para empresas pequeñas que tengan menos de 10 trabajadores, no se exige crear el comité paritario, se exige que se designe a uno de los trabajadores como vigía que ejerza esas funciones como tal.
En el año 1993, aunque aquí debería estar la Constitución en el 91, pero en el 93 nació una de las legislaciones más controvertidas, criticadas, como la Ley 100, en la cual se establece el Sistema General de Seguridad Social en Colombia. Están los subsistemas de pensión, de salud, de riesgos laborales y servicios complementarios. En el de pensiones, ¿qué podemos tener en cuenta? Y que esté relacionado con la seguridad y salud del trabajo. Entonces, en caso de que un accidentado o enfermo laboralmente tenga una calificación de pérdida de capacidad laboral por encima del 50%, se puede solicitar una pensión de invalidez. Entonces está relacionado con ello. En el tema de salud, muy relacionado por la prestación asistencial luego de un accidente de trabajo o enfermedad laboral, es toda la prestación de asistencia médica y que prácticamente las IPS, o sea, institutos prestadores de salud, no EPS, sino IPS, son los mismos para la salud común, las EPS, y para lo relacionado para atención de accidentes y enfermedades laborales. Tenemos el Sistema General de Riesgos Laborales, aquí dice profesionales, pero hoy en día se conoce como riesgos laborales, es donde se conforman o se establecen las aseguradoras de riesgos laborales y pues todo lo que encamina a la supervisión, actuación y prestación asistencial económica frente a todo lo que sea derivado de peligros y riesgos del ambiente laboral. Y por último, tienen los servicios complementarios que son las cajas de compensación familiar que están dentro de esta ley 100. En el año 1994 nace el decreto ley 1295. ¿Por qué nace este decreto? Porque acá por primera vez en Colombia se empezó a hablar de riesgos profesionales o laborales, pero no se sabía qué tenía o qué deben hacer. Entonces acá fue donde se determinó la organización y administración del Sistema General de Riesgos Laborales. Ahí es donde se crearon las CRL, se determinaron las obligaciones del patrono, se determinaron las obligaciones de los trabajadores y las mismas obligaciones de la aseguradora de riesgos laborales. Acá vamos a hacer un salto específico del 94 al 2012 es porque este decreto ley 1295 fue derogado por la ley 1562 del año 2012 y en la cual pues modificó el sistema de riesgos laborales y otras disposiciones. Dentro de esas otras disposiciones que hay que tener en cuenta, por primera vez en Colombia se adoptó el concepto de accidente de trabajo y enfermedad laboral, porque antes no se tenía el concepto de accidente de trabajo bajo el convenio o el acuerdo de la Comunidad Andina de Naciones, el acuerdo 584, en donde se tenía la definición de accidente de trabajo. Pero acá, en esta ley, por primera vez en Colombia se determinó ese concepto. También se empezó a hablar desde esa ley, ya no de salud ocupacional y seguridad industrial, la higiene industrial, sino de seguridad y salud en el trabajo, y basándonos en los estándares internacionales. Ahora, en el 2015, no, miento, 2014, estaba saltando. En el 2014 se estableció por primera vez la tabla de enfermedades profesionales, se determinaron 42 enfermedades en las cuales todo lo que estuviera relacionado con riesgos laborales podía estar en esa tabla. Pero en ese momento, aquella enfermedad que no estuviera ahí y que se pudiera de catalogar como asociada a los riesgos laborales, no la incluía. Hoy en día la última actualización de la tabla de enfermedades es del año 2022 y en el 2022 están 42 enfermedades, salieron unas, ingresaron otras, pero dejaron una nota que aquella enfermedad que no esté dentro de esta tabla de enfermedades, pero se determine luego de su investigación causalía con los peligros del trabajo, se puede considerar enfermedad laboral. ¿Listo? En el 1443 está el decreto 1443 de 2014. Se dictan las disposiciones para la implementación del sistema de gestión en seguridad y salud del trabajo. Acá es donde se determinó que todas las empresas en Colombia, independientemente de su tamaño y actividad económica y tamaño, deben implementar un sistema de gestión en seguridad y salud del trabajo, sí o sí. Para el año 2015, un año después, el Ministerio de Trabajo del gobierno Juan Manuel Santos dijo, en cada ministerio, todos los ministerios lo hicieron. Lo que hicieron fue
unir todos los decretos en un solo decreto único reglamentario. En este caso, el sector trabajo cogió todos esos decretos que habían por ahí sueltos y lo trajo al decreto 1072, decreto único reglamentario del sector trabajo. Pero aquí lo que hizo fue derogar y absorber completamente el decreto 1443. De 2015 al 2025 ha pasado muchas cosas, sí, muy importantes, porque acá un sistema de gestión normalmente, si lo miramos bajo un estándar internacional, son más de 300 requisitos por cumplir. Hoy en día en Colombia nacieron los estándares mínimos. Salieron los primeros estándares mínimos en el año 2017 bajo la resolución 1111. Fueron 60 estándares, de 300 a 60. Muchas empresas dijeron, listo, vamos a hacerlo. Pero 2 años después, para el año 2019, se dieron cuenta de que no era así. ¿Qué se dejó en la resolución 0319 del 2019, 0312 del 2019? Se dejaron los mismos 60 estándares, pero con unas particularidades. Se dejaron 3 capítulos. El capítulo 1, empresas de nivel de riesgo 1, 2 y 3, o sea, bajo, muy bajo, bajo, medio, y con número de trabajadores de 1 a 9 o de 1 a 10 para cerrarlo, implementarían 7 estándares nomás. Empresas con nivel de riesgo 1, 2 o 3 y de 11 a 50 trabajadores implementarían 21 estándares dentro del sistema de gestión. Pero las empresas que tengan nivel de riesgo 4 o 5, independientemente del número de trabajadores, o 1, 2 o 3, con más de 50 trabajadores, deben implementar los 60 estándares, que se consideran empresas grandes. ¿Listo? Que han salido muchas resoluciones y demás, sí, de por sí, frente al sistema general de pensiones, el año pasado llegó y firmaron la reforma pensional, en las cuales pues también es invitarlos a que la puedan consultar. En los antecedentes y políticas públicas de legislación ambiental también se maneja bajo la pirámide keynesiana, el mismo sistema de constitución, leyes, decretos, resoluciones y demás, aunque aquí está explicado pues de otra manera, pero es exactamente lo mismo. ¿Listo? Pero para tenerlo en cuenta es que acá, así como yo les decía que en la ley novena del 79 y la resolución 2400 del 79 eran las Biblias en seguridad y salud en el trabajo, la ley 23 del 73 fue la primera que se expidió en Colombia frente al tema. O sea, esa viene siendo la Biblia. Y también nació el decreto ley 2811 del 74, un año después, donde se determinó que Colombia debe tener derecho a un ambiente sano, la responsabilidad compartida por parte del Estado y las personas en el cuidado del ambiente, la responsabilidad compartida por parte del Estado y las personas en el cuidado del ambiente, la importancia de procesos de planificación en el uso de los recursos naturales con una visión de cuidado sobre generaciones futuras. Y las otras normatividad que existe actualmente en Colombia es que todas las resoluciones o decretos que prácticamente existen en Colombia vienen de reuniones, convenciones, conferencias a nivel internacional. ¿Y qué hace Colombia en esas convenciones? Lo que hace es que se aprueban algunos acuerdos y los países que firman tienen el compromiso de llevarlo a la ley interna. ¿Listo? Dentro de esas, pues tenemos algunos como la Declaración de Estocolmo, el Protocolo de Montreal, el Convenio de Basilea, la Declaración de Río, etcétera, etcétera. De por sí, el año inmediatamente anterior, Colombia fue anfitrión de la COP16, donde trabajaron un tema muy importante en el ambiente que fue la biodiversidad. De ahí salieron unos acuerdos como países y en Colombia, pues, una vez acordado, pues debe emitirlo a través de legislación para que se implemente. ¿Listo? Ahora también la Constitución Política de 1991 incorporó los derechos colectivos y el medio ambiente como un tema central. Y si ustedes se dan cuenta, bueno, se llama la Constitución Verde, pero ¿por qué la Constitución Verde? Es porque ustedes en este momento se están dando cuenta en pantalla
que tenemos bastantes artículos dentro de la Constitución Política en las cuales habla directamente o específicamente sobre la gestión y protección ambiental. ¿Listo? Una vez tenido en cuenta esto, frente a la legislación, procedemos a revisar las herramientas que vienen siendo planes, acciones, programas en la seguridad y salud del trabajo y luego con planes, acciones frente a la gestión ambiental. Hasta el momento, ¿alguna pregunta? ¿O todo claro hasta ahí? No, señor. Listo. Entonces, continuamos. Dentro de la gestión de seguridad y salud del trabajo, lo primero que vamos a tener en cuenta como acción o protocolo es la responsabilidad de los trabajadores frente al mismo sistema. Todos nosotros como trabajadores debemos ser responsables frente a qué? Frente a procurar el cuidado integral de la salud, suministrar información clara, veraz y completa sobre el estado de salud, cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión en la empresa, informar oportunamente al empleador o contratante acerca de peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo, participar activamente en las capacitaciones o actividades de seguridad y salud del trabajo, y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, debemos primero responsabilizarnos como tal. ¿Me regalan un segundito? Un segundito, ya vuelvo con ustedes. Listo, qué pena con ustedes, pero estaba acá. Es que estoy acá en presencialidad y estaba dándole unas instrucciones a los compañeros. Bueno, continuando acá entonces, volvimos. Debemos tener en nuestras empresas un plan de comunicación. ¿Qué es un plan de comunicación? Un plan de comunicación es establecer esos mecanismos en los cuales nos vamos a comunicar en las dos vías. Tanto la empresa hacia los trabajadores y de los trabajadores hacia la empresa. La empresa hacia los trabajadores normalmente emite directrices, reglamentos, entre otros, y los trabajadores hacia la empresa pueden determinar o comentar peligros, actos, condiciones que se están implementando y que pueden ser perjudiciales para la ejecución de sus trabajos. También pueden proponer acciones de mejora. Eso hace parte del plan de comunicación. En muchas empresas lo implementan como un buzón de sugerencias, pero normalmente no hay esa comunicación en doble vía, pero funciona. Tenemos también un programa para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. Dentro de esto, lo que trabajamos la segunda sesión, o sea, en la sesión inmediatamente de la semana anterior, fue trabajar dentro de este programa, que es establecer herramientas, aplicaciones o acciones para identificar peligros y valorar los riesgos. ¿Qué hicimos nosotros con el trabajo de la herramienta del análisis de trabajo seguro?
dentro de un proceso determinamos las actividades, por cada actividad identificamos los peligros y definimos cuáles riesgos, consecuencias nos pueden ocurrir de acuerdo a la exposición de esos peligros, y al final del ejercicio lo que vamos a implementar o determinar son acciones o medidas correctivas, medidas de control para controlar los peligros. Eso pues, es uno de los planes, programas que podemos tener también, o debemos tener en las empresas. Debemos tener un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Este plan es muy importante porque no estamos exentos de que nos pueda ocurrir un evento adverso fuera del trabajo, o sea, ocasionado por peligros llamados fenómenos naturales, que lo vimos el año pasado, no, sino en la sesión pasada, de acuerdo a la clasificación o tipificación de los peligros según la Guía Técnica 45. Entonces, esos fenómenos naturales como sismos, terremotos, inundaciones, precipitaciones y demás, son algo que se puede salir o son factores externos a la empresa con los cuales debemos tener algo para, uno, prevenir que ocurran, pero como son factores externos, entonces prepararnos y responder ante esas emergencias. ¿Por qué podemos prevenir? Porque también hay emergencias ocasionadas por nosotros mismos. Entonces, se rompió un tubo del gas, del tubo del agua y demás, y entonces toca acudir a otras herramientas que normalmente pues, nos utilizamos. ¿Listo? Debemos tener un plan o un programa de reporte de incidentes, accidentes y enfermedades. ¿Por qué es importante esto? Porque lo que no se reporta o no se tiene visible, no se gestiona. Entonces, por eso debemos reportar incidentes. Un incidente es el mismo accidente, pero que no generó lesión. El accidente es el evento, suceso repentino, pero que ocasionó lesión. Y la enfermedad laboral es la que a través de signos y síntomas van apareciendo esos signos y síntomas y después médicamente se va a determinar si esa patología es derivada del trabajo. Pero en todos estos hay que gestionarlos. Para gestionarlos, lo primero que va a hacer es reportarlos. Los accidentes se reportan a través de un formato único de reporte de accidentes de trabajo que se llama FURAT, y las enfermedades laborales en el FUREL, formato único de reporte de enfermedades laborales. ¿Qué hacemos con ello? Una vez se reporta, se notifica a la aseguradora de riesgos laborales y a las EPS, y gracias a la resolución, o teniendo en cuenta la resolución 1401 del año 2007, nos dice que tenemos máximo 2 días para hacer ese reporte una vez ocurre el evento. Pero si requiere una atención médica, una prestación asistencial, allá lo primero que nos van a solicitar es ese FURAT o ese FUREL. Entonces prácticamente se vuelve un reporte inmediato. Una vez se reporta, vamos a tener máximo 15 días calendario para hacer o tener el informe de investigación. El informe de investigación, ¿qué va a determinar? ¿Cuáles son esas causas de eficiencias que fallaron en el sistema? Una vez determinado eso, venga, vamos a implementar acciones de acuerdo a esas causas e informárselo a los trabajadores. Debemos informar a la alta dirección más que las causas, es definir, venga, se nos están accidentando, se nos están ausentando las personas, por lo tanto, al no tener disponibles los trabajadores, tenemos menor productividad y asimismo debemos definir ese plan de acción, pero necesitamos recursos con la alta dirección. Por eso, dentro de los equipos investigadores, siempre debe haber la participación del COPAS, porque el COPAS tiene representantes del empleador y tiene línea directa con ellos. ¿Listo? Acá, una vez se reporten los accidentes o enfermedades, los trabajadores tienen unos derechos. Voy a ponerlos en estas palabras para tenerlos un poquito más desglosados. Nosotros debemos definir o tener en cuenta que hay accidentes comunes fuera del trabajo y accidentes de trabajo que ocasionados por los peligros a los que nos exponemos dentro del trabajo. Si es común, lo atiende la EPS. Si es laboral, lo asume las aseguradoras de riesgos laborales. Listo. En ambos casos hay prestaciones asistenciales y prestaciones económicas. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La prestación asistencial con las EPS o común son limitadas. Sí, hay un límite. Frente a la ARL no debe existir el límite. Nos van a poner límites, pero es porque las ARL son empresas y no quieren
por decirlo así, sacar plata de su bolsillo. Siempre van a poner peros, pero no debe haber ese límite. Si se requiere y está debidamente la investigación catalogada y estipulada, que fue por factores de riesgo laboral, todo no debe negarse absolutamente nada. Prestaciones económicas, que son pagos, incapacidades, gastos y demás. En común nos pagan la incapacidad temporal las dos terceras partes, o sea, el 66%, 66.6% de los días incapacitados a partir del tercer día. O sea, el 1 y el 2 lo asume el empleador. Pero la EPS no le retribuye eso a la empresa. Ahora, si es por de origen laboral, la ARL paga el 100% desde el día que ocurrió el accidente, desde el día 1. Entonces, esas son unas diferencias. Pueden haber indemnizaciones por la EPS de temas común, difícil por ARL, dependiendo de la pérdida de capacidad laboral. Si está entre el 5 y menor al 50%, puede haber una indemnización por pérdida parcial o permanente. O sea, una amputación, una pérdida de función de un órgano vital como tal. ¿Va a haber pensión de invalidez en la EPS común? Difícil. Por origen laboral se asocia con el régimen de pensiones, con el sistema general de pensiones, y si la pérdida de capacidad laboral es por encima del 50%, se puede solicitar una pensión por invalidez. Ahora, si la persona muere, fallece en ese accidente o evento, hay pensión de sobreviviente. Aquí también dentro de las prestaciones económicas hay auxilios funerarios y también el tema de traslados los asume la ARL. Que no le van a poner un carro para que lo lleve y lo traiga, no. Si usted tiene posibilidad de desplazarse, le pueden suministrar los transportes a través de un recobro. O si no tiene posibilidades de movilización, les va a asignar un carro, un vehículo para el transporte como tal, desde su casa hasta la atención y viceversa, desde donde le prestan la atención médica hasta el hogar. ¿Listo? Asimismo, tenemos derechos y tenemos unos deberes. Prácticamente los deberes son las mismas responsabilidades que nombramos al inicio, pero acá hay dos adicionales. Para aquellas personas que logran obtener la pensión por invalidez, o sea, pérdida de capacidad laboral por encima del 50%, deben mantener actualizada toda su información de domicilio, teléfono y datos ante la ARL, pero actualizados al día. Y asimismo, deben estar notificando el estado de salud como tal. Eso normalmente es mensualmente, están solicitando, o cada vez que el médico los lleva a control, los manda a control, están verificando su estado de salud. Porque hay casos, varios casos, donde tienen la pensión, superan el 50, 55%, pero a través del proceso de rehabilitación, controles y demás, ese porcentaje de pérdida de capacidad laboral puede disminuir y pueden retornar al trabajo, siempre y cuando esté por debajo del 50%. Listo. Cambiando. Plan de capacitación en seguridad y salud en el trabajo. Este plan de capacitación está enfocado a todo lo que tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo. O sea, en la prevención de riesgos laborales. No en la charla de psicología, no en la charla de comunicación, no, y demás. No. ¿Eso nos ayuda para seguridad y salud en el trabajo? Sí. No, acá está enfocada, las capacitaciones deben estar enfocadas de acuerdo a los peligros y riesgos asociados a la actividad que desarrolle cada trabajador. Eso, y entonces, una vez se debe tener planeado, por eso es un plan de capacitaciones a través del tiempo, pero lo importante dentro de las responsabilidades del trabajador es que participen activamente y estas deben ser evaluadas. Y por último acá, debemos tener un programa de apoyo a la mejora continua, que es por simple hecho de implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basados en la ISO 45001 o basados porque el mismo decreto único reglamentario 1072 del año 2015 dice que se debe hacer bajo el ciclo PHBA, que es planear, hacer, verificar y actuar. Planeamos qué vamos a hacer, ejecutamos lo que planeamos, verificamos si eso que ejecutamos cumple los objetivos y al final actuamos. ¿Qué es actuar? Si cumplimos los objetivos, planteamos acciones preventivas para que mejoremos
Y si no cumplimos, estamos fallando, planteamos acciones correctivas para seguir mejorando. ¿Listo? Y esos serían los planes, acciones, programas que hoy en día mínimo deben tener las empresas. Ahora, frente a la gestión ambiental. El primer plan es hacer un plan de evaluación del impacto ambiental. Este es un instrumento de herramienta de carácter preventivo encaminado a determinar las consecuencias ambientales en la ejecución y funcionamiento en la actividad humana. Pero normalmente esa actividad humana está encaminada a los proyectos de construcción, mineros y demás de gran impacto, o sea, de gran cobertura como tal. ¿Listo? Entonces, eso lo que hace es evaluar de manera anticipada cuál va a ser el daño que van a hacer al medio ambiente. Esto se debe presentar en un documento, se debe presentar a las corporaciones autónomas regionales o las autoridades ambientales, en este caso en los departamentos son las corporaciones autónomas regionales, pero a nivel nacional existe algo que se llama la Agencia Nacional de Legislación Ambiental, el ANLA. A ellos también pueden otorgar permisos para que puedan ejecutar esos proyectos siempre y cuando cumplan con esta evaluación del impacto ambiental. Una vez se tenga eso, esa evaluación, se deben implementar acciones de prevención. Y esas medidas son prevención, mitigación y también corrección y compensación. De manera preventiva, pues evitar causar daño al medio ambiente, evitar impactos o efectos negativos. Pero no pudimos evitarlo. Vamos a generar daño. Pero entonces implementamos medidas de mitigación, que ese daño sea lo menos negativo posible. ¿Listo? Ya partimos de lo preventivo. Ahora vamos a lo correctivo. Ya causamos daño. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recuperar, restaurar y reparar condiciones en el medio ambiente. Vamos a corregir ese daño. Pero en algunos casos no se puede corregir al 100%, por lo tanto vamos a tener medidas de compensación. Estas medidas de compensación son dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades. ¿Qué quiere decir? Ahí es donde aparecen algunas actividades que en algunas empresas o hemos escuchado que es un programa o una actividad de siembra de árboles, de la reciclatón, etcétera, etcétera. Son medidas de compensación para resarcir eso que ocasionamos al medio ambiente. Y también podemos implementar acciones de producción más limpia, que es prácticamente reducir a cero la generación de residuos, tanto sólidos, líquidos y gaseosos. ¿Listo? Eso es lo que buscamos con acciones de producción más limpia. Por eso en algunas empresas dicen, no, cero papel. Hoy no se utiliza el baño. No, mentiras. Me lo estoy inventando, pero son cositas que a veces pueden encaminarse a la producción más limpia. El sistema de gestión ambiental, al igual que en seguridad en el trabajo existe, tiene su referente que la hizo en ambientales la 14001, ISO 14001 del 2015. Pero a diferencia del sistema de gestión en seguridad en el trabajo es que este no es de obligatorio cumplimiento legalmente, pero que debe implementarse, les digo que sí. ¿Por qué? Porque es donde nos ayudan a identificar o a definir unos objetivos en pro de controlar, identificar aspectos e impactos, lograr la política, definir principios y responsabilidades, establecer metas a corto, mediano y largo plazo, equilibrar costos y beneficios, y designar recursos y responsabilidades, porque nada se hace si no tenemos recursos y no se tienen definidas las responsabilidades, y documentar, definir tareas, responsabilidades, competencias y procedimientos. Y dentro de este sistema de gestión vamos a tener estos programas que posiblemente no pueda que no se implementen todos en su totalidad, pero sí todos los programas que existen dentro de la gestión ambiental, entre ellos el ahorro y uso eficiente del agua, ahorro y uso eficiente de la energía, gestión integral de residuos sólidos, ordinarios y peligrosos. Para ello tenemos el tema de la legislación donde nos dicen los colores, el blanco, el verde, el negro, y para los peligrosos el rojo. Tenemos un programa de control de la contaminación, vertimientos, que son los líquidos, emisiones, los gaseosos, y aparece el ruido como contaminación ambiental. También debe existir un programa de formación y capacitación, un programa de auditoría, un programa de ahorro y optimización de los demás recursos, un programa de orden y aseo, programa de flora y fauna, etcétera, etcétera. Son muchos programas que deben estar implementados en una empresa.
Pero ahora no, mi empresa no es tan grande. Uy, no, verlo como un programa, protocolos, actividades, procedimientos instructivos, lo podemos ver como buenas prácticas. Y eso yo lo extrapolaría a mis actividades del día a día. Entonces, yo puedo implementar medidas de ahorro de agua, claro que sí. Puedo implementar consumo racional de energía, claro, apaguemos las luces que no estamos utilizando, desenchufemos los cargadores, etcétera, etcétera. Reducción de necesidades de material, cero papel, criterios de sostenibilidad en la compra de bienes y servicios, compra de limpia de bienes y servicios, o sea, comprarle a aquellas empresas o proveedores que también contribuyen al medio ambiente, almacenamiento adecuado para evitar pérdida de recursos, o sea, un tema de orden y aseo, gestión de residuos generados, o sea, vamos a clasificar los residuos y por qué no aprovecharlos los que se puedan. Mantenimiento preventivo de las maquinarias para evitar vertimientos por fuga de líquidos, medidas ambientales para actividades de limpieza, transporte y movilidad sostenibles. No vengan en carro, prohibido el carro, la moto. Ahora, si no tienen bicicleta eléctrica, entonces vengan en bicicleta normalita, en patineta o caminando. Es un ejemplo. Compromiso del medio ambiente con clientes y usuarios, o sea, que todos, no solamente la empresa, sino los actores externos, clientes, proveedores también contribuyan al tema. Y como esto es un sistema, también debe estar encaminado a la mejora continua. Como dijimos, después del velanear, hacer, verificar, en el actuar definimos acciones correctivas cuando no funcionó lo que hicimos o falló y acciones preventivas cuando sí funcionó, se cumplieron los objetivos, pero podemos mejorar. ¿Listo? Entonces, partiendo de ello, de estas herramientas tanto en ambiental como en seguridad y salud del trabajo, vamos a elaborar el mapa mental. Y el mapa mental aquí, ves, hizo salir, un segundito. En el mapa mental, aquí entramos a animación. Y acá en mapa mental, vamos a abrir, tenemos un anexo. En ese anexo nos dan una información, bueno, nos dan aquí diferentes herramientas con las cuales podemos hacer el mapa mental de manera online. Igual ustedes en animación 3D son muy, muy creativos, pero nos dice que a partir de una idea general, de una idea principal, que en este caso son planes, acciones y programas establecidos, o sea, establecidos en medio ambiente y seguridad y salud del trabajo, vamos a desagregar a través de la legislación y ya planes, acciones y programas de lo que se implementa en seguridad y salud del trabajo y en la gestión ambiental. Yo les propongo, bueno, y el mapa mental tiene una particularidad adicional, que podemos utilizar imágenes de apoyo para dar entendimiento, como lo vemos ahí. Partimos del centro hacia los exteriores y normalmente se lee en sentido de las manecillas del reloj. Yo qué propongo que a un lado hablemos de la seguridad y salud del trabajo, al otro lado hablemos de la gestión ambiental. Eso ya lo definen ustedes, pero ese es el ejercicio que vamos a hacer, de lo establecido, lo que está en el documento, no nos vamos a inventar nada más. ¿Listo? Ese es el mapa mental. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí? Richie me dice que vamos bien, listo. ¿Dónde lo vamos a cargar? Pues en la actividad que dice mapa mental respecto a los planes y acciones establecidos en medio ambiente y SST, en la actividad AA3, evidencia 0. Listo. Ahora, la otra evidencia que vamos a trabajar y que está relacionada con lo que vimos el día de hoy es la siguiente. Vamos a entrar acá, video dispositivo. Lo podemos ver acá directamente. Aquí nos dice plantee propuestas, la actividad es plantear propuestas para favorecer la cultura ambiental responsable y el desarrollo sustentable del autocuidado. Aquí va más chévere por acá. ¿Qué vamos a hacer entonces? La evidencia del producto es un video expositivo sobre oportunidades de mejora en medio ambiente y la seguridad en el trabajo. Pero para ello, cada uno de ustedes lo primero que debemos hacer es lo siguiente. Vamos a decidir o a escoger una nomás, de 3 escenarios posibles. El primero puede ser su hogar, su residencia. El segundo, su lugar de trabajo. Y el tercero, la localidad, barrio, comunidad, conjunto cerrado donde vive. ¿Listo? ¿Por qué lo primero que debemos hacer eso? Es decir, porque es
Cualquiera de estos tres escenarios son escenarios que tenemos acceso para tener imágenes reales o un contexto real. ¿Listo? Aquí ya no vamos, acá no me interesa de consultarlo en internet, que me mande la mejor imagen, la foto más bonita, Google Maps, no. Son escenarios propios donde ustedes pueden desplazarse fácilmente y tomar fotos y videos. Como el ejercicio es un video, ¿qué vamos a hacer? En cada uno no, en el que escogieron, residencia, lugar de trabajo o localidad, van a identificar necesidades, problemas o aspectos por mejorar en la seguridad y salud del trabajo o en la gestión ambiental. Entonces tenemos unas necesidades y a las necesidades identificadas les vamos a proponer oportunidades de mejora. ¿Qué acciones debemos implementar? Ojalá sencillas, medibles, accesibles y que se puedan identificar que se ejecutaron. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, aquí, lineamientos para presentar. El video debe ser creativo e innovador. ¿Qué más que ustedes como animadores en 3D para hablar de creatividad, dinamismo e innovación? Lo único que voy a cambiar es esto. El tiempo del video debe durar 3 a 7 minutos. Lo que yo quiero cambiar es que sea de 1, máximo 2 minutos. Ah, que salieron 3, listo. 3 minutos. Pero ¿por qué? Porque esto es un ejercicio, una actividad de transferencia de conocimiento. Y cuando lo hacemos de video, hoy en día, no solo hoy en día, desde hace varios años hacia acá, nos llama mucho la atención o es más fácil transmitir la información con videos cortos, no tan largos. Es videos como TikTok, tipo shorts, reels, que deben llamar la atención de una manera también corta. ¿Listo? Esto sí, bueno, todo es importante, pero en este caso lo relacionado con nuestra competencia. Debe contener mínimo, o sea, mínimo, no por debajo de 10, sino mínimo 10 oportunidades de mejora. Sean 5 ambientales, 5 de seguridad y salud del trabajo, 6, 4, 7, 3, lo que ustedes decían. Pero mínimo 10. ¿Pueden ser más? Sí. Se sugiere no, como son escenarios factibles donde ustedes pueden tomar imágenes, entonces son imágenes reales las que van a aparecer en el video. Y otra cosa importante, el aprendiz debe aparecer en el video. Porque me ha pasado casos donde el video no lo hace ni siquiera el aprendiz, lo hace el familiar, el amigo y en algunos casos la inteligencia artificial. El video debe ser cargado en el canal de YouTube del aprendiz. Y como evidencia se debe cargar la URL donde se subió el video. O sea, el link para que el instructor llegue, pinche y nos lleve al video. ¿Listo? ¿Y esto dónde se debe cargar? Si yo vengo acá, es a la actividad donde dice video expositivo sobre oportunidades de mejora en medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿O todo claro? Andrés me dice que claro. Rich igualmente. Vale. ¿Cuándo? Profe, Dime, Zaida. profe, una pregunta. ¿Cuándo es plazo máximo para entregar las dos evidencias? Qué pena contigo. ¿Me repites la pregunta? Qué pena, se me entrecortó. ¿Cuándo se vencen las dos evidencias, tanto la del mapa mental como la del video expositivo, profe? Ay, quería decirle. Mi propuesta es que de aquí al próximo viernes, o sea, el viernes 28, los puedan cargar. ¿Listo? Para yo tener una gabela para poder hacer la calificación respectiva y poder cerrar. Dentro de la programación del cronograma, nosotros debemos cerrar ya la ficha con calificaciones y todo de esta competencia transversal. Si no estoy mal, es el 3 o 4 de diciembre. De por sí debería ser hasta el 30 de noviembre, pero como es domingo, nos dan unos 2 días de más. Entonces, el 2, 3 de diciembre, debo entregar ya notas. Por eso quiero que al 28 sea la fecha límite para que carguen las evidencias. ¿Listo, Zaida? ¿Entendido? Sí, señor. Gracias, profe. Bueno, entonces en este orden de ideas voy a dejar la grabación hasta este momento.
voy a detener la grabación y nos estamos viendo. No, no, ya no nos vemos. Muchas gracias por su atención, por su participación y además me estaré comunicando con ustedes una vez suban las evidencias y haciendo la calificación y retroalimentación. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches, profe. Listo, hasta luego. Chao.